Declárase abierto el acto a fin de dar lectura de la parte dispositiva y del considerando que la precede de la sentencia que el Tribunal acaba de suscribir en la causa número 13/84, instruida por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 158/83, contra las siguientes personas: Teniente General Jorge Rafael Videla, Almirante Eduardo Emilio Macera, Brigadier General Orlando Ramón Agosti, Teniente General Roberto Eduardo Viola, Almirante Armando Lambruschini, Brigadier General Omar Rubens Grafiña, Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri, Almirante Jorge Isaac Anaya, Brigadier General Basilio Arturo Lamidoso, con motivo de los delitos cometidos en la represión del terrorismo subversivo. Lectura de las partes pertinentes de la sentencia. En los considerandos precedentes se han examinado todos los cuestionamientos introducidos por las partes y dado respuesta adecuada a cada uno de ellos. Se ha examinado la situación preexistente a marzo de 1976, signada por la presencia en la República del fenómeno del terrorismo que, por su extensión, grado de ofensividad e intensidad, fue caracterizado como una guerra revolucionaria. Se ha demostrado que, pese a contar los comandantes de las Fuerzas Armadas que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976, con todos los instrumentos legales y los medios para llevar a cabo la represión de modo lícito, sin desmedro de la eficacia, optaron por la puesta en marcha de procedimientos clandestinos e ilegales sobre la base de órdenes que, en el ámbito de cada uno de sus respectivos comandos, impartieron los enjuiciados. Se ha acreditado así que no hubo comando conjunto y que ninguno de los comandantes se subordinó a persona u organismo alguno. Se han establecido los hechos que, como derivación de dichas órdenes, se cometieron en perjuicio de gran cantidad de personas, tanto pertenecientes a organizaciones subversivas como ajenas por completo a ellas, y que tales hechos consistieron en el apresamiento violento, el mantenimiento en detención en forma clandestina, el interrogatorio bajo tormentos y, en muchos casos, la eliminación física de las víctimas, lo que fue acompañado en gran parte de los hechos por el saqueo de los bienes de sus viviendas. Se ha acreditado igualmente que tales actos tuvieron una extensión diferente en el ámbito de cada una de las Fuerzas Armadas, generalizados y cuantitativamente mayores en el caso del Ejército, a quien cabía la responsabilidad primaria en la lucha, circunscriptos a algunas bases navales y en particular la Escuela de Mecánica en el caso de la Armada, y limitado tan solo a 3 partidos de la provincia de Buenos Aires en el caso de la Fuerza Aérea. Se desecharon las causas de justificación alegadas por las defensas, puesto que sin desconocer la necesidad de reprimir y combatir a las bandas terroristas, tal represión y combate nunca debió evadirse del marco de la ley, mucho más cuando las Fuerzas Armadas contaban con instrumentos legales vigentes desde antes del derrocamiento del gobierno constitucional. Podían declarar zonas de emergencia, dictar bandos, efectuar juicios sumarios y aún aplicar la pena de muerte. Se han estudiado las conductas incriminadas a la luz de las justificantes del Código Penal, de la antijuridicidad material y del exceso. Se ha recorrido el camino de la guerra civil, la guerra internacional,
la guerra revolucionaria o subversiva. Se han estudiado las disposiciones del derecho positivo nacional e internacional, consultado la opinión de los especialistas en derecho constitucional y derecho internacional público, la de los teóricos de la guerra convencional y la de los ensayistas de la guerra revolucionaria. Se han atendido las enseñanzas de la Iglesia Católica y no se ha encontrado ni una sola regla que justifique o, aunque más no sea, disculpe a los autores de hechos como los que se ventilaron en este juicio. Se ha afirmado la responsabilidad de cada uno de los comandantes en la medida de y por las órdenes que impartieron con eficacia para su fuerza. Y se les ha encontrado penalmente responsables por los hechos que subordinados suyos, cumpliendo tales órdenes, llevaron a cabo con relevancia delictual, sobre la base de las disposiciones del propio Código de Justicia Militar y de la legislación común. Se ha valorado con prolijidad la prueba y descartado la posibilidad de que toda ella fuera aviesamente preconstituida. Se ha constatado que mucho antes de que los testigos y víctimas declararan en la audiencia, documentos insospechados, como las denuncias contemporáneas a los hechos efectuadas por miríadas y los documentos de la Iglesia Argentina, de la Organización de Estados Americanos, de las Naciones Unidas y de los gobiernos extranjeros, ya daban cuenta de aquellos delitos que recién se hicieron evidentes mucho tiempo después. Se ha comprobado por declaraciones de los más altos jefes militares que participaron en las operaciones antisubversivas que las órdenes fueron verbales, que los operativos y las detenciones eran encubiertos, que las demás fuerzas legales no debían interferirlos, que las personas aprehendidas no eran puestas a disposición de la justicia civil ni militar, salvo en contados casos, que no se debía dar información sobre las detenciones, ni siquiera a los jueces, y que los apresados permanecían en lugares de detención ubicados en unidades militares o que dependían de ellas. Se han aprobado por unanimidad la totalidad de las cuestiones de hecho. Se han mensurado las sanciones en los casos que corresponde y con arreglo a los criterios de atribución explicados. Es por todo ello, y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 400 y 401 del Código de Justicia Militar, que el Tribunal, por unanimidad, falla. Primero, no haciendo lugar a la excepción de amnistía deducida por las defensas de los tenientes generales Videla, Viola y Galtieri y de los brigadieres generales Agosti, Grafinia y Lamidoso. Segundo, no haciendo lugar al pedido de declaración de nulidad del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional, formulado por las defensas de los tenientes generales Videla y Viola, almirantes Maceri y Lambruschini y brigadieres generales Grafinia y Lamidoso. Tercero, no haciendo lugar al pedido de declaración de inconstitucionalidad de la Ley 23.049, formulado por las defensas de los tenientes generales Videla y Viola, del almirante Lambruschini y de los brigadieres generales Grafinia y Lamidoso. Cuarto, no haciendo lugar al pedido de nulidad del procedimiento dispuesto por el artículo 502 y siguientes del Código de Justicia Militar, efectuado por las defensas de los tenientes generales Videla, Viola, almirantes Lambruschini y Anaya y brigadieres generales Agosti y Grafinia. Quinto, no haciendo lugar al pedido de nulidad de la acusación fiscal formulado por las defensas del almirante Lambruschini y del brigadier general Lamidoso. Sexto, no haciendo lugar al pedido de nulidad de las declaraciones indagatorias de sus asistidos
efectuada por las defensas del teniente general Viola y del almirante Lambruschini. Séptimo, no siendo lugar al pedido de nulidad de la declaración testimonial del coronel Roberto Roaldés, efectuado por la defensa del teniente general Viola. Octavo, desestimando por inoficiosa la excepción de cosa juzgada e interpuesta por la defensa del brigadier general Agosti respecto del delito de privación ilegítima de la libertad de Carmelo Garritano. Noveno, haciendo lugar a las excepciones de cosa juzgada planteadas por la defensa del teniente general Viola respecto de las privaciones ilegítimas de libertad de Eduardo Contreras y Mario Villani. Décimo, condenando al teniente general Jorge Rafael Videla, identificado bajo prontuario CI 2.456.573, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, como autor responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía, reiterado en 16 oportunidades, artículos 55, 80, inciso segundo del Código Penal, en concurso real, artículo 55 del Código Penal, con homicidio agravado por alevosía y por el concurso de 3 personas, por lo menos, reiterado en 50 oportunidades, artículos 55, 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, en concurso real, con privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencias, reiterado en 306 oportunidades, artículos 2, 55, 144 bis, inciso primero y último párrafo, en función del artículo 142, inciso primero del Código Penal, conforme leyes 14.616 y 20.642. En concurso real, con tormentos, reiterado en 93 oportunidades, artículos 55 y 144 ter, primer párrafo, conforme ley 14.616 y artículo 2 del Código Penal. En concurso real, con robo reiterado en 26 oportunidades, artículos 55 y 164 del Código Penal, a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso tercero del Código Penal. 11º, absolviendo de culpa y cargo al teniente general Jorge Rafael Videla de los siguientes delitos por los que fuera acusado: homicidio calificado reiterado en 19 oportunidades, artículos 55 y 80 del Código Penal; privación ilegítima de la libertad calificada reiterado en 194 oportunidades, artículos 55 y 144 bis, inciso primero del Código Penal; tormentos reiterado en 171 oportunidades, artículos 55 y 144 ter del Código Penal; robo reiterado en 76 oportunidades, artículos 55 y 164 del Código Penal; sustracción de menor reiterado en 6 oportunidades, artículos 55 y 146 del Código Penal; reducción a servidumbre reiterado en 23 oportunidades, artículos 55 y 140 del Código Penal; usurpación reiterado en 5 oportunidades, artículos 55 y 181, inciso primero del Código Penal; secuestro extorsivo, artículo 170 del Código Penal; extorsión reiterado en 2 oportunidades, artículos 55 y 168 del Código Penal; falsedad ideológica reiterado en 120 oportunidades,
artículos 55 y 293 del Código Penal, y supresión de documento público, artículo 294 del Código Penal. 12º, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera, identificado bajo prontuario CI 2.565.263, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, como autor responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía, reiterado en 3 oportunidades, artículos 80, inciso segundo, y 55 del Código Penal, en concurso real, artículo 55, con privación ilegal de la libertad calificada por violencia y amenazas, artículo 144 bis, inciso primero del Código Penal, según ley 14.616, en función del artículo 142, inciso primero del Código Penal, conforme ley 20.642, reiterado en 69 oportunidades, artículo 55 del Código Penal, en concurso real con tormentos, reiterado en 12 oportunidades, artículos 55 y 144 ter, conforme ley 14.616 del Código Penal. En concurso real con robo reiterado en 7 oportunidades, artículos 55 y 164 del Código Penal. A la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso tercero del Código Penal. 13º, absolviendo de culpa y cargo al almirante Emilio Eduardo Macera de los siguientes delitos por los que fuera acusado por el fiscal: homicidio calificado reiterado en 83 oportunidades, artículos 55 y 80 del Código Penal; privación ilegal de la libertad calificada, reiterado en 447 oportunidades, artículos 55 y 144 bis, inciso primero del Código Penal; tormentos reiterados en 260 oportunidades, artículos 55 y 144 ter del Código Penal; robo reiterado en 99 oportunidades, artículos 55 y 164 del Código Penal; tormentos seguidos de muerte reiterados en 5 oportunidades, artículos 55 y 144 ter del Código Penal; sustracción de menor reiterado en 6 oportunidades, artículos 55 y 146 del Código Penal; supresión de documento público, artículo 294 del Código Penal; reducción a servidumbre reiterado en 23 oportunidades, artículos 55 y 140 del Código Penal; usurpación reiterado en 5 oportunidades, artículos 55 y 181, inciso primero del Código Penal; secuestro extorsivo, artículo 170 del Código Penal; extorsión reiterado en 2 oportunidades, artículos 55 y 168 del Código Penal; y falsedad ideológica reiterado en 127 oportunidades, artículos 55 y 293 del Código Penal. 14º, condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti, identificado bajo prontuario CI 5.118.855, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, como autor responsable de los delitos de tormento, reiterado en 8 oportunidades, artículos 2, 55 y 144 ter, inciso primero del Código Penal, conforme ley 14.616, en concurso real con el delito de robo reiterado en 3 oportunidades, artículos 55 y 164 del Código Penal, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua,
Accesorias legales, artículo 12 del Código Penal. Accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. 15º, absolviendo de culpa y cargo al brigadier general Orlando Ramón Agosti de los siguientes delitos por los que fuera acusado por el fiscal: homicidio agravado, reiterado en 88 oportunidades, artículos 55 y 80 del Código Penal; privación ilegítima de la libertad, reiterado en 572 oportunidades, artículos 55 y 144 bis, inciso primero del Código Penal; tormentos, reiterado en 387 oportunidades, artículos 55 y 144 ter, inciso primero del Código Penal, conforme a ley 14.616 y artículo segundo del mismo texto legal; tormentos seguidos de muerte, reiterado en 7 oportunidades, artículos 55 y 144 ter, inciso segundo, conforme a ley 14.616 del Código Penal; robo reiterado en 115 oportunidades, artículos 55 y 164 del Código Penal; sustracción de menor, reiterado en 7 oportunidades, artículos 55 y 146 del Código Penal; supresión de documento público, artículo 294 del Código Penal; reducción a servidumbre, reiterado en 29 oportunidades, artículos 55 y 140 del Código Penal; secuestro extorsivo, artículo 170 del Código Penal; extorsión, reiterado en 2 oportunidades, artículos 55 y 168 del Código Penal; falsedad ideológica, reiterado en 151 oportunidades, artículos 55 y 293 del Código Penal; y privación ilegal de la libertad seguida de muerte, artículo 142 ter del Código Penal. 16º, condenando al teniente general Roberto Eduardo Viola, identificado bajo prontuario CI 2.144.563, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, como autor responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad, calificada por violencia y amenazas, reiterado en 86 oportunidades, artículos 55, 144 bis, conforme ley 14.616, en función del 142, inciso primero, conforme a ley 2642 y artículo segundo, todos del Código Penal. En concurso real, artículo 55, con tormentos reiterados en 11 oportunidades, artículos 55 y 144 ter, primer párrafo del Código Penal, conforme a ley 14.616 y artículo segundo del mismo texto. En concurso real, artículo 55 del Código Penal, con robo reiterado en 3 oportunidades, artículos 55 y 164 del Código Penal, a la pena de 17 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso tercero del Código Penal. 17º, absolviendo de culpa y cargo al teniente general Roberto Eduardo Viola de los siguientes delitos por los que fuera acusado por el fiscal: homicidio calificado, reiterado en 6 oportunidades, artículos 55 y 80 del Código Penal; privación ilegal de la libertad, reiterado en 58 oportunidades, artículos 55 y 146 bis, inciso primero del Código Penal; tormentos reiterados
en 32 oportunidades, artículos 55 y 144 ter del Código Penal. Robo reiterado en 17 oportunidades, artículos 55 y 164 del Código Penal. Reducción a servidumbre reiterado en 30 oportunidades, artículos 55 y 140 del Código Penal. Usurpación reiterado en 2 oportunidades, artículos 55 y 181, inciso primero del Código Penal, y falsedad ideológica reiterado en 76 oportunidades, artículos 55 y 293 del Código Penal. 18º. Condenando al almirante Armando Lambruschini de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, como autor responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad, calificado por violencia y amenazas, reiterado en 35 oportunidades, artículos 2, 55, 144 bis, inciso primero y último párrafo, conforme ley 14.616, en función del artículo 142, inciso primero, conforme ley 20.642 del Código Penal. En concurso real con tormentos, reiterados en 10 oportunidades, artículos 55 y 144 ter, primer párrafo del Código Penal, conforme ley 14.616, a la pena de 8 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesorias de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso tercero del Código Penal. 19º. Absolviendo de culpa y cargo al almirante Armando Lambruschini de los siguientes delitos por los que fuera acusado por el fiscal: homicidio calificado reiterado en 5 oportunidades, artículos 55 y 80 del Código Penal; privación ilegal de la libertad reiterado en 87 oportunidades, artículos 55 y 144 bis, inciso primero del Código Penal; tormentos reiterado en 27 oportunidades, artículo 55 y 144 ter del Código Penal, conforme ley 14.616. Robo reiterado en 11 oportunidades, artículos 55 y 164 del Código Penal. Sustracción de menor, artículo 146 del Código Penal. Reducción a servidumbre reiterado en 32 oportunidades, artículos 55 y 140 del Código Penal. Usurpación reiterado en 2 oportunidades, artículos 55 y 181, inciso primero del Código Penal. Falsedad ideológica reiterado en 70 oportunidades, artículos 55 y 293 del Código Penal. Privación ilegal de la libertad seguida de muerte, artículo 142 ter del Código Penal. Vigésimo. Absolviendo de culpa y cargo al brigadier general Omar Domingo Rubens Grafinia de los siguientes delitos por los que fuera acusado por el fiscal: homicidio calificado, artículo 80 del Código Penal; privación ilegítima de la libertad, reiterado en 33 oportunidades, artículos 55 y 144 bis del Código Penal; tormentos, reiterados en 12 oportunidades, artículos 55 y 144 ter del Código Penal; reducción a servidumbre, reiterada en 16 oportunidades, artículos 55 y 140 del Código Penal; encubrimiento, reiterado en 230 oportunidades, artículos 55 y 277 del Código Penal; usurpación,
reiterado en dos oportunidades, artículos 55 y 181, inciso primero del Código Penal. Falsedad ideológica reiterada en 45 oportunidades, artículos 55 y 293 del Código Penal. 21º, absolviendo de culpa y cargo al teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri de las demás condiciones personales obrantes en el exordio de los siguientes delitos por los que fuera acusado por el fiscal: privación ilegal de la libertad reiterada en 11 oportunidades, artículos 55 y 144 bis, inciso primero del Código Penal. Tormentos reiterados en 3 oportunidades, artículos 55 y 144 ter del Código Penal. Reducción a servidumbre reiterado en 8 oportunidades, artículos 55 y 140 del Código Penal. Sustracción de menor, artículo 146 del Código Penal. Encubrimiento reiterado en 242 oportunidades, artículos 55 y 277, inciso sexto del Código Penal. Falsedad ideológica reiterada en 15 oportunidades, artículos 55 y 293 del Código Penal. 22º, absolviendo de culpa y cargo al almirante Jorge Isaac Anaya de las demás condiciones personales obrantes en el exordio de los siguientes delitos de que fuera acusado por el fiscal: privación ilegal de la libertad, artículo 144 bis, inciso primero del Código Penal. Tormentos, artículo 144 ter del Código Penal. Encubrimiento, reiterado en 236 oportunidades, artículos 55 y 277, inciso sexto del Código Penal. Perdón, subcomisario, señora, hágame el favor de quitarse el pañuelo, de lo contrario abandone la sala. Usurpación, reiterado en 2 oportunidades, artículos 55 y 181, inciso primero del Código Penal. Reducción a servidumbre, artículo 140 del Código Penal. Falsedad ideológica, reiterada en 4 oportunidades, artículos 55 y 293 del Código Penal. 23º, absolviendo de culpa y cargo al brigadier general Basilio Arturo Ignacio Lamy Dosso de las condiciones personales obrantes en el exordio de los siguientes delitos por los que fuera acusado por el fiscal: privación ilegal de la libertad, artículo 144 bis del Código Penal. Tormentos, artículo 144 ter del Código Penal. Encubrimiento reiterado en 239 oportunidades, artículos 55 y 277, inciso sexto del Código Penal. Falsedad ideológica reiterada en 2 oportunidades, artículos 55 y 293 del Código Penal. Reducción a servidumbre, artículo 140 del Código Penal. 25º, absolviendo de culpa y cargo a los tenientes generales Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri, a los almirantes Emilio Eduardo Macera, Armando Lambruschini y Jorge Isaac Anaya, y a los brigadieres generales Orlando Ramón Agosti, Omar Domingo Rubén Grafinia y Basilio Arturo Ignacio Lamy Dosso de los delitos por los que expresamente el fiscal efectuó ese pedido, artículo 361 del Código de Justicia Militar. 25º, absolviendo de culpa y cargo a todos los nombrados en el punto precedente por la totalidad de los delitos por los que fueron indagados y que integraron el objeto del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional y acerca de los cuales el fiscal no acusó conforme lo decidido en el considerando tercero, punto A, artículos 361 y 362 del Código de Justicia Militar. 26º, declarando que la pena privativa de la libertad impuesta al teniente general Roberto Eduardo Viola
vencerá el día 21 de octubre del año 2001 a las 24 horas. Artículos 24, 25 y 27 del Código Civil. 27º, declarando que la pena privativa de libertad impuesta al almirante Armando Lambruschini vencerá el día 29 de octubre de 1992 a las 24 horas. Artículos 24, 25 y 27 del Código Civil. 28º, declarando que la pena privativa de la libertad impuesta al brigadier general Orlando Ramón Agosti vencerá el día 23 de abril de 1989 a las 24 horas. Artículos 24, 25 y 27 del Código Civil. 29º, no regulando los honorarios de los letrados intervinientes, artículo 6 de la Ley 17.250. 30º, disponiendo, en cumplimiento del deber legal de denunciar, se ponga en conocimiento del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el contenido de esta sentencia y de cuantas piezas de la causa sean pertinentes a los efectos del enjuiciamiento de los oficiales superiores que ocuparon los comandos de zona y subzona de defensa durante la lucha contra la subversión y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones. Artículos 387 del Código de Justicia Militar y 164 del Código de Procedimientos en materia penal. Regístrese, notifíquese a los enjuiciados que se hayan cumpliendo prisión preventiva rigurosa a causa de este u otro proceso en la forma prevista por el artículo 401 del Código de Justicia Militar. Comuníquese al Ministerio de Defensa de la Nación, al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y al Registro Nacional de Estadística Criminal y Reincidencia. Hágase entrega de inmediato a las defensas y al fiscal de sendas copias íntegras de esta sentencia. Firmado León Carlos Arlanián, Andrés D'Alessio, Jorge Edwin Torlasco, Jorge Alejandro Valerga Araos, Guillermo Ledesma, Ricardo Rodolfo Gil Laveda. Se da por terminado el acto.